y el tema que vamos a ver hoy es preparación para lo que estamos viendo todo este mes. Él va a hablar de esta cuestión muy importante el domingo próximo, y esto es como la preparación para eso. El versículo que vamos a ver hoy está allí en Romanos 15:2 y dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Esto es lo que dice la palabra, esto es lo que tiene para nosotros, nos dice cómo tenemos que vivir. Y lo que nos está diciendo acá es que lo que tenemos que hacer es agradar al prójimo. El regalo que hacemos en realidad le tiene que agradar al que le gusta. Y a mí me pasó muchas veces que yo compro algo que a mí me gusta mucho y se lo regalo a la persona, pero a la persona no le gusta. O si no, me pasa mucho que yo tengo ganas, no sé, de hacer una comida en mi casa y hago esto porque quiero que vengan y va a estar esto y no sé qué, pero la persona ese día no tiene ganas. Entonces, o sea, yo tengo muchas ganas de darle algo a la otra persona, pero la persona no. Entonces, la Biblia nos dice que no tenemos que pensar tanto en lo que a nosotros nos agrada, sino a lo que le agrada al prójimo. Algo muy básico, ¿verdad? Pero sin embargo cuesta mucho aprender. Cada uno de nosotros no dice agradece a sí mismo, agradece a su prójimo. Ahora, la Biblia nos dice lo más importante en la vida son las relaciones. ¿Por qué? Porque son lo que van a durar. Sí, pero las relaciones, dice, son con tres personas. Lo primero es este pasaje tan famoso, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos muestra quién es la persona más importante con la cual tenemos que estar bien en relación. ¿Cómo estás vos en relación con Dios? ¿Tenés una relación con Dios, o una relación buena o una relación mala? El tener bien la relación con Dios es importantísimo, es lo más importante en la vida, pero no solo con Dios, porque después sigue diciendo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es de lo que estábamos hablando hoy. ¿Cómo está la relación con tu prójimo? Prójimo significa próximo, al que tenés al lado, que puede ser desde tu esposa, tus hijos, tus padres, hermanos, o vecinos, o compañeros de trabajo. ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Verdad? Porque tener esa relación solucionada, estar bien en la relación con por empezar con nuestra pareja, por ejemplo, poder amar, ser amados, eso es importantísimo en la vida. Pero también al final, porque la Biblia es realista, dice como a ti mismo. O sea que también tenemos que tener una buena relación con nosotros mismos. Es decir, muchas veces estamos en conflicto con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos, quizás queríamos hacer algo, pero resulta que no pudimos y tenemos que hacer otra cosa, otro trabajo, no nos gusta y estamos en conflicto. Entonces, poder estar bien con uno mismo también. Esas tres personas son la clave de la vida: poder estar bien con Dios, sobre todo, es lo más importante, pero con el prójimo y con nosotros mismos. Es muy interesante porque todo el énfasis lo pone en amar a Dios. Y al prójimo como a nosotros mismos, que a veces no queremos, a veces no, aunque solemos querernos bastante. Bueno, así también tenemos que querer al prójimo. Por eso dice: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a vos, y de eso estamos hablando. Fíjense, vamos a hablar un poquito nada más de cómo podemos agradar a Dios, ¿verdad? Porque si decimos de agradar, sabemos las cosas que a Dios le agradan o no. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos los dice. Y por ejemplo nos dice de una cosa: que sacrificio y ofrenda no te agrada. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Está hablando allí el salmista diciendo porque hacían sacrificios ellos y sacrificaban corderos, pero dice que a Dios eso no le agradaba. Muchas veces está este error: pensamos que para agradar a Dios tenemos que hacer un sacrificio, irnos de rodillas o flagelarnos alguna cosa o algo unas ceremonias o ritos muy horribles, y de esa manera estamos agradando a Dios y estamos cumpliendo con esas exigencias y ritos. Y dice que no, que a Dios no le gusta eso. Porque dice: porque no quiere sacrificio, que yo lo haría, no quiere holocausto. ¿Qué es lo que le agrada? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, como cantamos recién. Renuévame, Señor Jesús. Lo que al Señor Jesús le agrada es que nosotros, si estamos haciendo algo malo, si estamos maltratando a alguien, si estamos hablando mal de alguien, si estamos abusando, si estamos robando en el trabajo, nos arrepintamos de eso y digamos: Señor, me arrepiento, quiero cambiar. Y eso le agrada a Dios, y más que los sacrificios. Y otra cosa que dice es:
Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y ahí nos muestra, podemos hacer estos sacrificios, irnos peregrinando, pero si estamos maltratando, no sé, o queriendo más a un hijo que a otro, o sea, no estamos siendo justos, entonces ¿de qué sirve eso? No, lo que a Dios le agrada es más agradable, dice, la justicia y el juicio, y entonces, como dice en otras partes, el ayudar, dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, el que nosotros podamos hacer justicia, el que podamos sembrar la paz, el que podamos tener gozo aún en medio de los problemas, eso agrada a Dios. Así que en la Biblia aprendemos qué cosas agradan a Dios, que también pueden, servicio al prójimo que Dios le agrada, ¿no es cierto? Puede representar un sacrificio, porque dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios también le agradan los sacrificios, pero no esos sacrificios que son inútiles. El sacrificio que puede representar el amar al prójimo, el servirlo, empezando por lo que todos padres saben, que amar a un bebé representa sacrificio porque hay que levantarse, no sé, a las 3 de la mañana para darle, a pesar de que no tiene. Entonces, es ese sacrificio que es necesario para servir al prójimo. Y lo mismo si tenemos que ayudar a alguien, nos cuesta. Ese sacrificio sí, Dios puede ser agradable a Dios, pero no ese es otro sacrificio. Entonces, sabemos qué cosas a Dios le agradan y qué cosas no le agradan, y hay muchas más. Y para eso venimos aquí todos los domingos. Eso es algo que a Dios le agrada porque Él puso a la iglesia para que justamente vayamos aprendiendo y cambiando estos valores que a veces pueden ser similares a los que tiene la sociedad, a veces no. Entonces, para aprender lo que a Él le gusta. Pero volviendo ahora al tema nuestro, que era cómo agradar al prójimo, ¿verdad? Y cómo esta cuestión. El versículo nos dice que tenemos que estar pensando en agradar al prójimo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, yo me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos. O sea, Pablo no estaba diciendo, bueno, yo soy así y el que le gusta y el que no le gusta también. Que es una actitud que a veces circula mucho. Hacé la tuya, no dejes que nadie te diga, aunque te digan que no le gusta, vos hacelo porque a vos te gusta. Esa actitud, pero no es esto lo que Dios dice. Dios dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Y Pablo decía, bueno, los judíos son así, yo me hago así cuando estoy con ellos porque no quiero, a ver, ¿se entiende? Estimando cada uno, nos dice allí en Filipenses, como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los del otro. Yo no sé si a ustedes les pasa esta cuestión de agradar al otro. Por ejemplo, no sé si alguna vez les pasó estando sentados al lado de la computadora con alguien que están haciendo algo juntos y el otro está manejando la computadora y entonces de repente, no sé, hay que guardar o salvar algo y él va y el menú desplegable para poner salvar y yo le digo, pero escúchame, ¿para qué abrís el menú desplegable si tenés ahí el icono de que es más rápido? Bueno, pero yo lo hago así, pero es mucho más rápido, lo harías más rápido si lo haces con el icono. Bueno, pero yo lo hago así y se arma una discusión porque después lo vuelve a hacer otra vez, pero tardás más con el menú desplegable. Bueno, pero no, pero es que sería más rápido, fíjate, déjame, y uno tiene ganas de sacarle el mouse al otro. No le pasa, bueno, a lo mejor me pasó a mí solo, me estoy deschavando, pero yo me vuelvo loco, le quiero sacar el mouse, o sea, como profesor de informática sería muy impaciente, pero hay que tener mucha paciencia, porque uno le quiere sacar al mouse al otro, pero es más rápido así, y bueno, el otro le gusta hacer así. ¿Qué nos dice la Biblia? Cada uno procure agradar a su prójimo. A él le gusta con el menú desplegable, dejémoslo con el menú desplegable. Es así, en realidad es una cuestión de hábitos. Cuando una persona tiene un hábito y está acostumbrada a hacer una cosa de una manera, le es más fácil hacerlo así porque le sale automáticamente que hacerlo de la otra manera, que sería más rápido, pero que tiene que acordarse de hacerlo y no está acostumbrada, se olvida. Entonces es muy importante respetar al otro, si el otro lo quiere hacer, y esto por supuesto encaja en la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia decía, pero esto lo podríamos hacer así o tendría que ser así, pero resulta que se hace así y no. Entonces la Biblia dice cada uno busque agradar a los otros, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y nos dice, soportaos unos a otros, qué palabrita esa, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno
tiene queja contra otro. No sé, me parece que acá nadie tiene queja contra nadie, ¿no? En esta iglesia todos estamos conformes cómo se hacen las cosas, sí, nos encanta y no tenemos ninguna queja. ¿Es así? Generalmente no suele así. Tenemos muchas quejas, justificadas, no justificadas, pero tenemos quejas. Bueno, pero ¿qué nos dice? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Pero eso está mal, bueno, pero el Señor creo que habló algo, una palabra que se llama perdón, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Y no sé, algunos le hicieron esa pregunta al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y hasta 7 veces, o sea, perdono una vez, está bien, lo paso. La segunda vez, también lo paso. La tercera vez, lo paso. ¿Pero hasta cuándo? Hasta 7 veces, dijo no, hasta 70 veces 7. Entonces, el Señor nos dice agradando al otro. Y esto nos lleva al tema de la tolerancia, que es una palabra que también está sumamente de moda, el ser tolerantes, el aceptar al otro como es, el ser inclusivos, el poder incluirlo, no discriminarlo, no separarlo porque hace las cosas distintas, porque es diferente, porque no me gusta cómo le hace las cosas, porque no conozco cómo hace las cosas, entonces como no conozco, las hago como las sé yo, sino ser tolerantes. ¿Y quién es el mayor ejemplo de tolerancia? Fue el Señor Jesús. Fíjense que en toda la historia de la humanidad, en todas las sociedades ha habido esta discriminación, esta intolerancia hacia el otro, ¿no? No solo en nuestra sociedad, donde pasa mucho, pensemos en Europa, cómo se discrimina, o en Estados Unidos al inmigrante que viene de afuera, al hispano, o si no al musulmán, como es diferente, entonces lo discriminamos, pero esto mismo pasaba en Roma, donde imagínense que a los otros le decían bárbaros, a los que no eran como ellos, porque de esa palabra viene que hablan, no sé qué dicen, bárbaro, y de ahí quedó la palabra bárbaro, y entonces obviamente no solo que eran discriminados, sino que eran esclavizados, encima se los consideraba inferiores, pero lo mismo pasaba en el Imperio Chino, con los otros pueblos más pequeños que tenían alrededor, como Tailandia, Vietnam, y esos pueblos que son milenarios, y los chinos los despreciaban así, porque ellos eran un imperio muy grande, en fin. Y sin embargo Jesús fue un ejemplo donde rompió esto, porque esto mismo pasaba en la época de Jesús en Israel. Ahí se discriminaban, ¿saben quién? Como ellos tenían los 10 mandamientos, miles de años no los cumplieron, pero para la época del Señor Jesús se supone que los respetaban. Y entonces los fariseos despreciaban a los publicanos y pecadores. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, sería como la FIP de esa época, y esta gente eran como funcionarios del gobierno, funcionarios de la FIP, y eran considerados corruptos, etcétera. Tenemos que imaginarnos eso, porque a nosotros, como no pasa eso, hagamos un esfuerzo de la imaginación para imaginar a funcionarios del gobierno y encima de la FIP que cobran impuestos corruptos. Eso pasaba, y entonces directamente los habían agrupado con las prostitutas, los pecadores y los publicanos, que así se llamaban, y decía, estos son publicanos y pecadores. Pero dice que ellos se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Sí, Jesús justamente mostró esta tolerancia. Estoy diciendo, ay no, yo no me voy porque ahí son todos funcionarios corruptos, no me quiero mezclar con ellos. Jesús iba. Muchos publicanos y pecadores, dice allí, muchos, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Qué horror, qué asco. ¿Cómo se va a juntar con esa gentuza, aparte corruptos? Esa es una cosa que, o sea, yo no los quiero ni tocar, ¿verdad? Así decían ellos. Jesús mostró esta tolerancia. Jesús les dijo, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía porque vivía en el desierto, ¿se acuerdan? Como una seta, vivía con una piel así, sin ninguna de las comodidades. Vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, nadie les caía bien a esos fariseos. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Fíjense cómo será que a Jesús lo llamaron amigo de publicanos y pecadores, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros con los pecadores? Decimos, no, yo ahí no voy porque esos son todos, no sé, drogones o qué sé yo, no me mezclo con ellos.
Yo no quiero ni sentarme. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación? Vino a vosotros Juan, dice el Señor Jesús, repite lo mismo en otras palabras, en camino de justicia, y no le creíste, le dijo a los fariseos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor Jesús a estos seres que en todas las sociedades han sido marginados, discriminados, como las rameras, ahora se intenta corregir eso, se dice trabajadores sexuales, Jesús los incluyó, ¿sí? Fíjense, y así muchos otros, ¿cómo se llama? Ejemplos, porque también, no sé si acuerdan la palabra del buen samaritano, los samaritanos eran alguien que los judíos ni les hablaban, los despreciaban porque eran como mezcla de judíos con otros, no eran judíos puros, y ellos directamente, no solo que los discriminaban, sino ni siquiera querían hablar con ellos, ¿sí? Y Jesús, sin embargo, puso un ejemplo de persona buena y no puso a un judío, puso a un samaritano. Fíjense cómo Jesús también rompió estas barreras de la discriminación hacia el otro, hacia el inmigrante, hacia el de otra cultura. Jesús lo incluyó en su historia, y lo mismo hizo con muchas otras cosas también. A muchos otros se acercó a los leprosos, por ejemplo, los leprosos que estaban discriminados, que no se podían acercar a la gente, tenían que avisarle a la gente, era la medida que estaba así, era en parte por seguridad de que estaban ellos allí y la gente no se acerca. Jesús se acercó a ellos y Jesús les puso la mano y los tocó, que es un poquito como cuando empezó el SIDA y la gente no quería tocar a la gente con SIDA pensando que era contagioso. Jesús fue y los tocó. Así que el ejemplo de tolerancia más grande lo encontramos en el Señor Jesús. Es agradar al otro, no lo que yo quiero, lo que a mí me da miedo, sino qué necesita el otro, buscar el bien del otro. Pero ahí vimos una mano alto, porque esto quizás alguno ya está pensando, pero acá tiene que haber, ¿puede ser esto tan así? Hay un pero aquí, un pero que vamos a poner aquí. El versículo dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero este no es el versículo completo, porque el versículo acá dice Romanos 15, 2a. A es la primera parte, falta la parte B del versículo. La parte B del versículo, cada uno de nosotros, así es el versículo completo, Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué dice? En lo que es bueno, para edificación. La Biblia habla mucho de esta palabra edificación, que sea edificarnos los unos a los otros, que la palabra es para edificar a la iglesia. Y esta palabra hoy en día usamos una palabra que se llama empoderar, y es muy similar, es decir, hacer que la otra persona desarrolle sus capacidades, edificarla, fortalecerla anímicamente, psicológicamente, darle herramientas. De todo eso es lo que habla la Biblia cuando habla de edificar al otro. Y Dios está en ese negocio. Dice que Satanás viene para destruir y robar. Él viene para salvar y para edificar. Aquella persona, por ejemplo, que era adicta o que estaba destruida o depresiva y su vida no valía nada y no hacía nada, Él viene, la quiere transformar, quiere, que se llama primero ponerlo en pie, darle la confianza, darse la fe. Tenemos muchos testimonios así, ¿verdad? De vidas transformadas, y además que luego estudie, que desarrolle un oficio, que dice el que roba, que no robe más, así tiene para darle a los demás, sino que trabaje, dice, que aprenda un trabajo. Esto es lo que Dios quiere empoderar. Entonces dice que tenemos que agradar al prójimo, pero pone una condición, en lo que es bueno, para edificación, no en todo. Porque, fíjense también lo que dijo el Señor Jesús, muchos publicanos y pecadores, para leer entero el pasaje, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué motivo Jesús estaba con ellos? Porque le caían bien, porque él también era corrupto y ahí se sentía cómodo con ellos. ¿Cómo era la cosa? Dice, no, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, para Jesús esto que ellos hacían no estaba bien, lo llamaba una enfermedad. Entonces, si estaba con ellos era para beneficio de ellos, ¿verdad? Es decir, no era para agradarles a ellos, diciendo, yo también puedo, explíquenme cómo es el negocio, así yo también participo. No era para decir, uy, Jesús se va a unir a nosotros, qué bueno, y así esto nos agrada. No, era para justamente hablarles a ellos de las consecuencias serias, ¿verdad?,
¿Qué hacemos? De hecho, siguió diciendo el Señor Jesús, id pues y aprended lo que significa al final, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Justamente vuelve a repetir, yo a los fariseos que los decían, miren estos que son así, ustedes hacen muchos sacrificios, ayunan y no sé qué, pero yo no quiero eso a mí no me agrada. Yo quiero el sacrificio que sería amarlos a estas personas, preocuparse por ellos, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Jesús consideraba pecadores a estos funcionarios corruptos, ¿verdad? Y también a las rameras, estaban para él enfermos. Y esto nos hace, entonces, primero, dos cosas podemos aprender. La primera es que hay que leer la Biblia entera. Porque muchas veces tomamos una parte de la Biblia que nos gusta, que bueno, esta está buenísimo, pero nos olvidamos de leer la segunda parte. Y por eso es tan importante el congregarnos, el estudiar la palabra, el hacer discipulado, para conocer bien la palabra. En una parte Pablo dice, no he vacilado en darles todo el consejo de Dios, dice todo el consejo de Dios, ¿sí? No solamente unas partes así. Y por eso tenemos que leer completo, porque ahí es donde vienen pequeñas distorsiones. A Satanás le encanta, Satanás no puede inventar nada nuevo, pero sí puede torcer y desviar algo, y sus mentiras siempre tienen una parte de verdad, lo que pasa es que les falta otra, y entonces ahí nos vamos por una tangente y nos terminamos en un extremo malo. Y así, más que mentiras totalmente, digamos, perversas o malvadas, sí son las mentiras de él, están basadas en verdades, pero con pequeños detalles que le faltan, y esos detalles son muy importantes, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá es que Jesús consideraba a estas personas enfermas, y si estaba con ellos no era porque le agradaba estar con ellos necesariamente, sino que estaba para agradarles a ellos, y sí le agradaba a ellos poder servirlos, porque tenemos el ejemplo de otro caso de un publicano. El anterior era Mateo, que fue uno de los discípulos que Jesús lo llamó, pero Jesús lo aceptó una vez que se arrepintió como discípulo, como el caso de Zaqueo, que fue otro funcionario, digamos, yo lo llamo así porque es la palabra que usaríamos hoy, ¿verdad? Que Jesús le dijo, voy a comer a tu casa, y él, después de estar con Jesús, dijo, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Imagínense, es decir, la presencia de Jesús tuvo un objetivo de estar allí, es que ellos se transformaron, ¿verdad? Y cambiaron y se arrepintieron del mal que estaban haciendo y la corrupción en la que estaban. E imagínense, o sea, usemos un acto de imaginación, ahora sí vamos a necesitar imaginación. Un funcionario público que diga, si yo he robado a alguien, voy a devolver 4 veces lo que robé, ¿verdad? Eso sería un cambio, ¿no? Bueno, yo estoy señalando mucho a los funcionarios, pensemos en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que hemos robado, quizás no en plata, pero sí en tiempo que no le hemos dado a un hijo o a un padre o muchas otras cosas, ¿verdad? Justamente, entonces, vemos que no es la tolerancia porque sí. ¿Por qué? Porque la iglesia mismo, por eso es que a veces nos llaman intolerantes a los cristianos, porque se ustedes así y ustedes no dejan así. Lo que pasa es que justamente en la iglesia venimos todos enfermos. La iglesia es como un hospital, porque Jesús dijo, yo no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos, y acá estamos nosotros, ¿verdad? O sea, salvo que vos creas que estás sano y no necesitas. Pero entonces el Señor Jesús te hace muy rápido un diagnóstico, y cuando nos comparamos con lo que Él espera de nosotros, estamos enfermos. Entonces la iglesia es como un hospital, y en el hospital, digamos, acá tenemos enfermeras como Bonis y otros, verdad que no es que hay tolerancia para todo, ¿verdad? De hecho, uno hasta en medicina habla de tolerancia cero, no sé, a las grasas o tolerancia, etcétera. En el hospital, por ejemplo, se puede andar fumando por los pasillos, se puede entrar con comida al quirófano. Es decir, hay toda una norma se puede entrar con los zapatos sucios, hay toda una norma que uno diría que intolerantes que son en el hospital, pero lo que pasa es que estamos en un lugar donde estamos justamente recibiendo enfermos, pero no para pasar el tiempo y charlando con ellos, sino porque estamos en esta tarea de colaborar en la sanidad, y nosotros mismos necesitamos. Y por eso es que en la iglesia entonces
determinadas cosas no podemos aceptar, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Es decir, cuando pensamos en agradar al prójimo, en aquellas cosas que sean buenas, pero no en las malas, porque si viene mi amigo y me dice, che, ¿sabes qué? Me prestás, no sé, 10.000 pesos porque quiero comprar un cargamento de droga. Es decir, eso le agradaría a él si se los damos los 10.000 pesos, pero ¿haríamos nosotros eso? Aparentemente no estaríamos cumpliendo lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que tenemos que agradar al prójimo, lo que a él le gusta, lo que él quiere, pero no, dice agradarlo en aquello que es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Como decimos, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. ¿Le va a edificar eso? ¿Va a ser algo bueno para la persona o para todos? Y muchas veces en la iglesia la respuesta es no. Por eso es que no permitimos esto, lo mismo que en un hospital. Dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Acá él nos habla, uno puede querer agradar a alguien, pero Pablo nos dice, no siempre querer agradar al otro es algo bueno, porque si tenemos que elegir entre agradar a Dios o agradar a la persona, elijamos agradar a Dios, porque si la persona está haciendo algo malo y nos pide algo que a él le agradaría, pero que le haría mal, no buscamos agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Le dijo Jesús a los fariseos, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y acá nos está advirtiendo el Señor de algo, que este deseo de querer agradar al otro muchas veces no es bueno si es que le queremos agradar en todo. Tenemos que pensar que justamente está Dios y en qué cosas le vamos a agradar o no. Entonces, si lo vemos desde el principio, dice, fíjense el versículo, dice, el temor del hombre le pone trampas. La Biblia nos advierte que hay como una especie de enfermedad o pecado que se llama el temor del hombre. Es cuando nosotros tenemos miedo de decirle que no a otra persona, o pensamos si le decimos que no me va a querer, o mejor no digo nada porque si no, si digo algo voy a caer mal, ¿no es cierto? Eso precisamente el Señor nos advierte y lo llama el temor del hombre, y es un poquito cunde en nuestra sociedad. Hay tal miedo de ofender al otro y entonces no está el lenguaje políticamente correcto y no se puede decir así, hay que decir así, y no podemos decir esta palabra porque es ofensiva, y no podemos mencionar este tema porque la gente se va a sentir. Entonces ahí ya estamos yendo a un lugar muy exagerado, porque muchas veces se callan cosas muy importantes por temor a ofender, ¿verdad? Entonces lo que la Biblia nos dice es que no tenemos que temer al hombre, tenemos que temer a Dios y servirlo con integridad y verdad. Entonces, acá vemos una comparación, vimos agradar a Dios y vimos agradar al hombre. Acá estamos viendo temer a Dios, temer al hombre. ¿Qué es lo que la Biblia, la palabra y el Señor nos enseña? Nos dice que en cuanto a Dios, sí, a Él lo tenemos que agradar siempre, pero al hombre, ¿lo tenemos que agradar siempre? No, siempre no. En lo que es bueno. Y lo mismo con el temor de Dios. Temor de Dios, sí. ¿Qué significa temor de Dios? No miedo, sino respeto. Justamente buscar, es lo mismo que tendría que tener un niño con su padre, ¿verdad? Y en vez de decirle, me importa nada, yo hago lo que quiero. No, respetar al padre, amarlo, ¿verdad? Y cuando es chiquito y tiene 3 años, tiene que obedecerlo al padre, ¿verdad? Pero temer a Dios, eso lo tenemos que hacer. Pero temer al hombre, no. Entonces, aquí la Biblia nos ubica, ¿verdad? Por un lado nos dice que sí, que tenemos que vivir. Fíjense que arte es amar al prójimo, porque así hay un gran psicólogo, Eric Fromm, que escribió un libro, El arte de amar, porque es un arte, es decir, tenemos que buscar agradar al otro, pero no siempre. Entonces, ahí es donde vemos esto. Fíjense que muchas veces esta palabra tolerancia, que significa aceptar, incluir, ¿saben a qué se puede equiparar? Muchas veces a indiferencia. Porque es como digo, y bueno, mira lo que está haciendo, bueno, deja lo que haga, yo soy tolerante, bueno, a mí no me importa esto, pero eso es indiferencia. La Biblia, por un lado, nos dice que tolerar está bien, tenemos que aceptar, pero la Biblia, más que de indiferencia, nos habla de amor. El amor no es indiferente, y de hecho hay un dicho que dice que el enemigo del amor no es el odio, el enemigo del amor es la indiferencia. Es decir, si a mí lo que está haciendo el otro no me importa nada, que haga lo que quiera, ¿hay amor ahí? Cero amor. Si a mí lo que el otro hace de repente
bueno, le pasa a los padres con los hijos. El hijo mete la pata y mete el dedo donde no tiene que meterlo y los padres le habían dicho que no, los padres se enojan mucho. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay amor ahí? Es al revés, ese enojo viene del amor porque nos importa lo que él hace otro, no nos deja indiferentes lo que hace el otro, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Dios, por eso se habla de la ira de Dios, porque Dios es amor, pero el amor, cuando pasa esto y el otro se daña, cuando podría haberlo evitado, cuando Dios lo ha dicho, entonces surge esa ira es la otra cara del amor, ¿verdad? Entonces la tolerancia está bien, pero llega un punto en que la tolerancia se transforma en indiferencia. No me importa, bueno, así. Y eso no es amor. Entonces el amor, cuando está ante el prójimo, sí, le va a aceptar en lo que es bueno. Lo va a agradar cuando no. Si quiere usar el menú desplegable, que lo use, porque total eso no afecta a nada. De hecho va a ayudar a la relación, etcétera, etcétera. Y lo mismo podríamos seguir horas y horas, no sé si a alguno le pasó, pero bueno, tipo, pero vos calentás el agua con la pava, pero si está la pava eléctrica, pero yo lo hago, bueno, y así puede haber una pelea, etcétera. ¿Qué problema hay si lo calienta con la pava el agua? Entonces es lo que es bueno, nosotros toleramos, aceptamos al otro como es, con sus cosas, pero como amamos al otro, cuando vemos al otro que está haciendo algo que le va a hacer daño a él, la indiferencia o la tolerancia a eso ya se parece mucho, la tolerancia se parece a la indiferencia. Fíjense, entonces bueno, la Biblia tenemos que leerla toda, ¿sí? Fíjense que la Biblia nos dice someteos unos a otros, es decir, bueno, si el otro quiere, yo lo someto, pero dice en el temor de Dios, ¿sí? No por a cualquier cosa, dice, por ejemplo, que tenemos que hablar la verdad, lo que decimos, si al otro de repente lo vemos que está haciendo algo, decir, bueno, no me importa, qué sé yo, que lo haga, yo lo acepto así, puede ser indiferencia, pero el Señor nos dice que tenemos que hablar la verdad. Pero cuando hablamos la verdad nos pone otra advertencia, porque claro, ahí tenemos la actitud del que dice, yo quiero decir las cosas como son y son así, pero mirá que el otro, pero no, porque yo no me importa, yo voy a decir lo que y está bien, hay que decir la verdad, pero fíjense lo que dice. Esa era la parte A del versículo, esa era Efesios 4:13a, pero todo el versículo entero dice, Efesios 4:13, hablando la verdad, con un pequeño detalle, en amor, que es muy diferente a decir yo le voy a cantar las 4 verdades, que sea así, no, dice hablando la verdad en amor, y en amor implica muchísimas cosas, puede ser por ejemplo que hay que hablar con la persona, pero a lo mejor no en este momento, porque justo se le murió, no sé, el hermano, entonces ahora en este momento no, hay que hablar con la persona, pero a lo mejor quizás con otra persona al lado, como dice la Biblia, si tenés algo contra alguien, en otro caso trae a otra persona para que sean dos. Entonces, hablar la verdad en amor implica muchas cosas, implica que yo lo que voy a hablar no es para dañar al otro, ni para lastimarlo, ni para vengarme, ni nada, sino ni para volcar todo mi enojo, porque no me gusta, sino que es para bien del otro. Entonces tengo que ver cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir, etcétera, etcétera, de qué manera lo voy a decir, con qué tono lo voy a decir, hasta dónde voy a hablar y hasta dónde no. Todas estas cosas, fíjense, nos indica la Biblia. Todo esto referido a, ¿cómo se llama? Son las enseñanzas a cómo agradar al prójimo, ¿verdad? Todo esto está implicado. Y bueno, y con esto terminamos ahora porque hay un tema, estuvimos hablando de agradar al prójimo, pero también hablamos de agradar a Dios. Y ahí es donde todos nosotros, si bien fallamos en agradar al prójimo como debe ser, también fallamos en agradar a Dios. Y si vos nos estás visitando por primera vez y no escuchaste el mensaje del Evangelio, que es el de la palabra de Dios, es que en realidad ninguno de nosotros jamás vamos a poder agradar a Dios. Hubo uno solo que pudo agradar a Dios. ¿Y quién era ese? Era el Señor Jesús. Dios dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Jesús agradaba al Padre. Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que me agrada. El único que todo lo que hacía le agradaba a Dios era Jesús, porque Él no hacía nada malo y todo lo que hacía lo hacía con el espíritu justo, con el amor, en el momento, cuidando lo que iba a decir, cumpliendo con todo aquello que a Dios le agrada.
¿Cómo nos comparamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en agradar a Dios? ¿Vos sentís que tu vida, lo que vos haces, agrada a Dios? Bien, las buenas noticias, que eso significa la palabra en griego, la palabra evangelio, buenas noticias es que, primero, que no podemos nosotros agradar a Dios, sino que Jesús, que es el único que agrada a Dios, Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, por todas esas faltas que nosotros hicimos y que deberíamos pagar. Jesús las tomó sobre sí, y al ser castigado allí en la cruz, que decimos, ¿por qué? Si Él no hizo nada malo, estaba siendo castigado por todas aquellas veces que nosotros no agradamos a Dios. Dice allí en 2 Corintios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Todas esas veces que nosotros no fuimos justos, al morir Jesús dice que en Él íbamos a recibir la justicia de Dios. Él que no cometió pecado alguno, Dios los trató como pecador y castigó a Él en vez de castigarnos a vos, a mí. Dice después, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, no es por hacer cosas buenas que Dios nos acepta y nos salva, sino que es por la fe en Cristo. Creemos en esto, confiamos en Él, eso es lo que Él nos pide a cambio. ¿Por qué? Porque nosotros nunca le vamos a poder agradar, pero Él como regalo, Él nos da esta salvación. Alguien pagó, y ese fue Jesús, Él que no tenía ningún pecado, el que siempre agradaba a Dios, fue castigado en lugar nuestro, que nosotros no agradamos a Dios. Y entonces en Él, y estando con Cristo, nosotros podemos ser salvos. Tenemos el caso en la cruz, cuando este hombre que era ladrón, que obviamente robar no es algo que agrade a Dios, y sin embargo él estaba siendo castigado por ser ladrón, él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, salvame. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué había hecho él? No había podido hacer nada porque estaba en ese momento siendo ejecutado, pero no hace falta que él haga, porque la muerte de Jesús, ese Jesús que estaba al lado de él, estaba pagando por los pecados de él. Así que cada uno de nosotros agrada a su prójimo. El próximo domingo Carlos va a hablar de algo muy relacionado a esto, a cómo tratar con el prójimo, cómo hacer cuando hablar, cuándo no hablar, cuándo poner un límite, qué cosas nosotros decimos, bueno, esto no toleramos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero si vos viniste por primera vez y entonces nunca habías escuchado el mensaje de Evangelio, este es el mensaje que nosotros queremos transmitir domingo a domingo, que se predica en las plazas también, que Jesús vino a buscar no a los sanos, sino a los pecadores, y nos ofrece una vida con Él, nos ofrece que lo aceptemos en nuestro corazón, que abramos, que le digamos, sí Señor, yo quiero vivir con vos, que abramos nuestro espíritu al espíritu de Él, y el espíritu de Él que está vivo, Él está vivo porque no está muerto, entra en nosotros, ¿sí? Y comienza un proceso de cambio, ¿verdad? En la medida que nosotros le permitimos, pero comienza todo dando un primer paso, tomando una decisión y diciendo, sí, yo quiero hacer como ese ladrón en la cruz, quiero decir, Señor Jesús, sálvame, o quiero hacer como ese funcionario corrupto que dijo, Señor, Zaqueo, yo sé que lo que estuve haciendo ha estado mal, quiero cambiar mi vida y quiero seguirte a vos, quiero obedecerte a vos, quiero hacer lo que vos me decís, quiero aprender, ser un discípulo, tenemos la clase de discipulado para aprender una nueva vida con vos, y Dios nos da esa oportunidad de comenzar de cero. Dice que los pecados, todo aquel que cree en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Dice, no me acordaré más de sus pecados, y los arrojaré al fondo del mar. Este es el perdón que Jesús ofrece gracias a que Él pagó allí en la cruz. Él que siempre agradó a Dios, pagó por nosotros, que por más que nos esforcemos, nunca terminamos de agradar a Dios, pero nuestro objetivo en la vida ahora que lo conocemos a Él es estar en ese proceso para aprender a cambiar nuestra vida. Así que si vos quisieras tomar esta decisión, se puede tomar ahora, eso se puede tomar ahí donde estás sentado.
porque el Señor Jesús justamente no busca ceremonias, rituales, ni nada de eso. Él está vivo, es inteligente como nosotros, es amor, Él te conoce y Él está dispuesto a recibirte, pero espera tu decisión porque Él, como amor, es un caballero, no se mete de prepo en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces es una decisión nuestra decirle a Él, sí, Señor, yo quiero. Él lo compara con el matrimonio, como alguien que le propone, ¿querés vivir conmigo? Y hay que responder sí o no. Si vos querés responder sí, podemos orar en este momento, ¿verdad? Vamos a cerrar todos los ojos, vamos así, no estamos distraídos ni estamos mirando, pero entonces si vos querés mirar, podés repetir estas palabras. Yo digo estas palabras como una guía, pero pueden ser tus palabras también que dicen, Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por vos siempre agradar a Dios, y gracias por ofrecerme pagar por mis pecados. Señor, yo te acepto. Reconozco que soy pecador y quiero cambiar. Quiero comenzar una nueva vida contigo. Creo, Señor, en esta palabra. Y vos dijiste, el que cree será salvo. Acepto, Señor, esa promesa. Sálvame, Señor, yo quiero vivir contigo. Pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y oremos, Señor, dándote gracias por esta oportunidad y este domingo, Señor, de escuchar tu palabra, de seguir aprendiendo, de seguir, Señor, diferenciando las cosas que a veces escuchamos en el mundo, rescatando, examinándolo todo, Señor, reteniendo lo que es bueno, Señor, descartando lo que es malo. Gracias, Señor, por enseñarnos esta vida, por enseñarnos una vida en donde podemos vivir, Señor, de lo que está de nuestra parte, Señor, en paz y en amor con los demás, Padre. Nos encomendamos en tus manos, nosotros solos no podemos, necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo durante la semana para que nos cambie, para que nos dé el deseo de cambiar incluso, Padre. Así que realmente nos encomendamos, Señor, en tus manos, encomendamos esta palabra, que sea, Señor, fructífera en nuestra vida, que sea para edificarnos, Señor, que siga este proceso. Pedimos, Señor, todos juntos el día de hoy por Tita, Señor, que está pasando por esta situación. Señor, nos ponemos de acuerdo para pedir una bendición especial, que ella pueda sentir tu presencia también a través de los hermanos, nosotros, que podamos llamarla, podamos acompañarla en esto y todo el resto de la familia. Gracias por la vida, Señor, de Alberto, por todas las décadas que vos lo usaste para edificar precisamente, Señor, tantas vidas aquí, la iglesia en Floresta, durante todo este tiempo, Señor. Y que nos des a nosotros la posibilidad y la capacidad de hacer como Él, Señor, para ser fieles hasta el final y seguir que la iglesia continúe hasta que vuelvas, Padre. Oramos todas estas cosas dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.